Buenos días, mis hermanos. Hoy domingo 26 de julio quiero compartir con ustedes esta temática tan importante que hemos venido tratando sobre la vida de Abraham. Hoy quiero tratar con ustedes este tema en Génesis capítulo 15, y el título que le he dado es Tratando tus imposibles con fe. Dios ha sido bueno con nosotros. Vamos caminando en este tiempo de dificultad, pero vemos la mano de Dios con nosotros, cómo nos cuida y cómo nos ayuda en todos nuestros momentos, en los momentos difíciles que tenemos. Tratando tus imposibles con fe. Toca estudiar Génesis 15. Venimos desde Génesis 12 con el llamamiento de Abraham, la primera prueba. También en Génesis 12 la prueba de la hambruna. Génesis 13 hemos tratado la segunda prueba de Abraham. Génesis 14 y ahora estamos en Génesis 15. Gran capítulo de la Biblia. Es importante que ustedes lo lean, lo mediten, porque hay unos versículos importantísimos, clave para la vida del cristiano. Entonces, en la medida que vamos estudiando, les voy a decir la importancia de esos versículos, y más tarde en otras predicaciones podremos profundizar sobre esos versos. Pero hoy entramos en este tema tan importante de cómo tratar nuestros imposibles con fe. Génesis 15, leamos desde el 1 hasta el 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, refiriéndose al Damaseno, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. El verso 6 es uno de los versos clave de toda la Biblia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dejemos ahí la lectura. Ahora podemos leer otros versículos igualmente importantes, pero dejemos ahí la lectura. ¿Cuáles eran los imposibles de Abraham en aquella época? ¿Cuáles eran las situaciones que él las podía llamar son imposibles para mí? Pues uno de ellos era que Sara era estéril. Eso pues no tenía remedio. Por lo tanto, entonces Abraham estaba sufriendo porque ya tenía 85 años
y no podían tener hijos. ¿Cuál fue el fin de Abraham? Para usted que ha leído la Biblia, ya sabe que el fin de Abraham fue mucha descendencia. Usted y yo somos descendientes de Abraham. Tuvo hijos y muchos descendientes. El Señor le cumplió como las estrellas del cielo. ¿Qué pasó con Abraham después del llamamiento que le hizo Dios? ¿Qué ocurrió entre el llamamiento y el fin de Abraham? Fue creciendo en fe, como usted y yo vamos creciendo en fe. Una última pregunta que tengo es, ¿cuáles son tus imposibles? Vaya identificando durante esta predicación sus imposibles, aquellas cosas que usted las ha visto como imposibles, como las que veía Abraham. Los imposibles de Abraham son temores, son dudas. Y Dios va a tratar esos temores y esas dudas con una promesa. Igual que Dios hace con nosotros, nuestros imposibles, nuestras dudas, nuestros temores, aquellas cosas que nos parecen que son imposibles, Dios los trata con promesas. Dice el versículo 1: entonces la palabra del Señor viene a Abraham en una visión. ¿Sabe usted qué es que la palabra de Dios venga a nosotros? Dice que vino la palabra después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham. Abraham no podía evitar sentir temor. ¿Por qué nos damos cuenta? Por lo que Dios le dijo. Y Dios siempre tiene un motivo para hablar. Si Dios dijo, no temas, es porque Abraham de alguna manera tenía un temor. Después de estas cosas, dice la Biblia en el versículo 1, ¿de cuáles cosas? Pues nosotros sabemos que Abraham había acabado de vencer a 4 poderosos reyes del oriente. Abraham había acabado de desechar una gran dádiva que el rey de Sodoma le había ofrecido. Y ahora, como Abraham no es ningún guerrero, ahora nada extraño que Abraham empiece a sentir temor por las retaliaciones que van a hacer estos reyes, o simplemente porque el rey de Sodoma se ha sentido ofendido porque Abraham no le ha recibido sus dádivas. Entonces Dios se ha dado cuenta de que tiene temores y le dice, no temas. Es porque Abraham tenía temores. Dios le dio 2 razones por las que no debía temer. La primera razón es, yo soy tu escudo. Abraham necesitaba un escudo. ¿Un escudo de qué sirve, mis hermanos? De protección. Abraham necesitaba protección en las tierras donde vivía. Yo soy tu escudo.
Lo que le está diciendo el Señor es: nadie podrá hacerte daño. Lo segundo que le dice el Señor es: y tu galardón será sobremanera grande. Galardón es regalo. Galardón son dádivas. ¿Puede usted recibir esa promesa para hoy en su vida? Ya el miércoles pasado, el predicador de ese día nos habló mucho del temor, de que tenemos la escritura y no tenemos por qué temer, y que Dios muchas veces nos dice: no temas. Entonces, dos razones grandes. Dios es nuestro protector, Dios es nuestro escudo, Dios es el que nos cuida. Ayer también se nos habló en el Salmo 121 de la protección de Dios. Él es nuestro protector. Y Él es el que nos galardona, Él es el que nos da su galardón, su regalo. Si Abraham necesitaba algo más grande de lo que le había ofrecido el rey de Sodoma, pues Dios es el que le está prometiendo: yo soy tu galardón sobremanera grande. Esta palabra galardón es regalo. Y nosotros volvemos a encontrar esta palabra en Hebreos capítulo 6, donde se habla de la fe. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero los que buscamos a Dios somos galardonados. Es decir, tenemos bendiciones de muchas maneras sobre nuestra vida. Somos galardonados por tener fe en nuestro Señor. Vino palabra del Señor. Vino palabra del Señor a Abraham. Qué bueno es, hermano, que a nosotros venga palabra del Señor. ¿Cuántas veces ha venido palabra del Señor a nuestra vida? ¿Cómo sucede esto de que venga palabra? ¿Cómo viene la palabra de Jehová a nosotros? Viene de muchas maneras. En aquel tiempo pues venía por una aparición de Dios. Dios se le apareció varias veces a Abraham. Pero también puede venir por una voz audible. Aquí vino en una visión. Dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Dios puede hablarnos por medio de visiones. Dios puede hablarnos por medio de sueños. Ustedes conocen la historia de José, la historia de Daniel, por medio de sueños. Dios puede hablarnos por medio del ministerio de los ángeles. Dios puede hablarnos por medio de la obra del Espíritu Santo en la mente de cada uno de nosotros. Dios nos habla por el avivamiento de su palabra, por un versículo que salta y nos habla a nuestros corazones. Dios nos habla por medio de un predicador. ¿Cómo ha venido la palabra de Dios a tu vida, hermano? Abraham vino por medio de visión y le dijo: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será grande. ¿Cómo nos ha hablado el Señor a nosotros? ¿Cómo nos habla por medio de la Escritura? Tenemos nosotros esa forma de Dios hablarnos, hermanos. Nosotros entonces tenemos la palabra de Dios.
tenemos a Dios que sigue haciendo uso de su palabra para convencernos, para edificarnos. Igual que hizo con Abraham. Abraham expresa sus dudas con una gran sinceridad. En el versículo 2 y 3, después que el Señor se le presenta por medio de la visión, Abraham responde al Señor: ¿qué me darás? ¿Qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Aunque seguramente Abraham apreciaba mucho la promesa de Dios de que yo soy tu escudo, yo soy tu protección y tu galardón será grande, se atreve a preguntarle al Señor: ¿y qué me darás? Harto me has dado. No es que le haya parecido sin valor alguno esa promesa. Lo que Abraham le está diciendo al Señor es: ¿de qué me sirve que seas mi escudo y de que me den muchas más otras cosas de las que me has dado, si lo que yo he anhelado todavía no me lo has dado? Si hay un imposible para mi vida que tú todavía no lo has atendido y que sigue siendo un imposible, yo no tengo un hijo ni voy a poder tener un hijo. Abraham expresa sus dudas con sinceridad. ¿Dónde está la descendencia que me prometiste? Es casi como si Abraham le estuviera diciendo al Señor: tú me prometes más y más cosas y me prometes protegerme, pero si no tengo a quién heredarlo, ¿dónde está el hijo que me prometiste? Y este Damaseno de Damasco, este Eliezer, pues va a heredar todo lo que yo tengo. Abraham creía eso, y eso lo tenía triste. La sinceridad, sin miedo, que Abraham tuvo ante Jehová es digna de imitar. Por eso se le llama amigo de Dios, porque es un hombre que sencillamente, en vez de enfrascarse, en vez de enredarse en sus sentimientos, los expresa al Señor. No tiene temor en expresarle eso al Señor. El viernes, los que escuchamos el ayuno, escuchamos que la hermana que estaba predicando nos cuenta un testimonio donde dice que se pone delante de Dios y habla con Dios, sencillamente diciéndole: Señor, ¿qué pasa conmigo? Señor, mira este dolor en mis piernas. Señor, no me vayas a dejar que yo me caiga. Y habla con una naturalidad con Dios y le expresa sus temores. A Dios hay que hablarle así, hermano. Cuando tengas dudas, temores, cuando tengas problemas, sencillamente métete con Dios y habla con Dios. Abraham sencillamente habla de sus dudas con Dios. Y Dios le responde a sus imposibles. Le responde con una promesa.
Dios habla a las dudas de Abraham con una promesa. ¿Usted se imagina que Dios a nosotros nos dé promesa, nos da palabra y que ante nuestras dudas, ante nuestras debilidades, ante nuestros problemas tengamos una palabra de Dios? Nuestros imposibles son manejados por Dios por medio de sus promesas. En el versículo 4 y versículo 5, entonces vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará hablando del Damaseno. Ya es palabra de Dios. Un hijo tuyo será el que te heredará. Ay, hermanos, cómo Dios habla de seguro ante un imposible que nosotros creemos que no hay remedio. No te heredará un hijo tuyo. Y me imagino a Dios allí diciéndole tuyo y tal vez señalándolo o tocándolo, quién sabe, pero un hijo tuyo será el que te heredará. Con razón, hermanos, entonces, es que en la carta de Hebreos capítulo 6, del verso 11 al 12, nos dice que deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, es decir, que nosotros estemos siempre hasta el fin de nuestra vida, con la plena certeza, con la plena esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, Dios se hace sentir. Cuando Dios suelta una palabra, esta palabra es firme. A Dios, a Abraham, le dijo Dios, un hijo tuyo, y fue un hijo de él. ¿Que se demoró años? Sí, pero fue un hijo de él. Y el Señor, para confirmarle, para hacerle como una confirmación fuerte de lo que le está diciendo, lo coge de la mano, lo saca afuera de la carpa y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Mira los cielos y cuenta las estrellas. Yo me imagino a Abraham diciendo, si no creo ahora, ya no voy a creer, mirando las estrellas. Y ¿saben qué, mis hermanos? Si uno de esos descendientes sería la estrella resplandeciente de la mañana, uno de esos descendientes sería Jesús. Dice en el Apocalipsis capítulo 22, 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Ya saben que David también viene de Abraham. La estrella resplandeciente de la mañana. Dios le habló a Abraham, y Abraham ni siquiera sabía que de ahí vendría tantos descendientes, incluyendo a Jesús. ¿Qué respuesta tuvo Abraham ante la promesa de Dios? Dice el verso 6 de Génesis 15, y este es un versículo clave de Génesis 15. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sabe usted lo que está diciendo la palabra? Está hablando de la primera persona que Dios justificó a través de la historia. Lo hizo
justo. Tenemos que sacar unas predicaciones de todo lo que es ser justificados por fe. Pero esto de que Abraham le creyó a Jehová, quiere decir que entonces Abraham empieza a creer que Dios puede hacer lo que él no podía hacer. Y usted y yo somos salvos porque hemos creído que no somos capaces de ganarnos la salvación por cuenta nuestra, sino que tenemos que entregarnos a Cristo y creer que Cristo vino para morir por tus pecados, y entonces Cristo te puso la justicia de Él y se llevó tus pecados y te hizo justo. Te hizo justo. ¿Se imagina usted que este versículo, hermanos, lo llaman los teólogos el Evangelio del Antiguo Testamento? Porque cuando Abraham puso su confianza en Dios, específicamente en la promesa de Dios, entonces Dios contó, de contabilidad, contó la fe de Abraham, la contó por justicia. Es decir, de ahí en adelante, desde ese momento, Abraham empezó a ser un hombre justo. Y justo quiere decir un hombre salvo. Quiere decir un hombre que empieza a buscar la santidad. Quiere decir un hombre que empieza a obedecerle a Dios. Porque Dios le atiende uno de sus imposibles. No podía tener hijos y Dios le da esta promesa. Todavía no lo tiene, pero la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Hermanos, uno puede buscar justicia de cuenta de uno. Yo soy inocente por esto, y uno hay veces se busca la justicia, pero la justicia con Dios tiene que ser que Él nos la dé, porque nosotros no alcanzamos a darle la medida para ser justos. Dios le contó por justicia a Abraham. El apóstol Pablo se deleita en el capítulo 4 de Romanos hablando de esta justicia. Esta es una de las expresiones más claras, más contundentes de la Biblia. La verdad de la salvación por gracia, por medio de la fe. No hay salvación si no hay justificación. Primero tiene que ser uno justo, y declararlo justo es declarar que ya sencillamente esos pecados han sido perdonados y esa persona empieza a vivir para Cristo. Yo creo que necesitamos estudiar mucho este concepto de la justificación por fe. Vamos a Romanos capítulo 4 del verso 1 al 3. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse si hubiera sido por obras. Pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabe cómo obtiene la justicia usted y yo, hermano? ¿Sabe cómo obtenemos ser justos delante de Dios? Creyéndole a Dios, que envió a su Hijo para nosotros en este tiempo y que Jesús murió por nuestros pecados. Esto es evidente, esto es una claridad que la Biblia nos dice. Ya Jesús murió por tus pecados, por mis pecados. Entonces nosotros tenemos que vivir como Dios nos manda en su palabra, porque somos justos.
Romanos capítulo 4 en el versículo 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, es decir, para los judíos, o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada por fe, le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Lo que nos está diciendo la Biblia es que Abraham todavía no era circuncidado. Entonces, como fue antes, entonces abarca a los circuncidados y a los incircuncisos, es decir, a todos los pueblos, a todos los que creamos en Jesús. Abraham le creyó al Señor, dice el verso 19 del capítulo 4, que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Al fin y al cabo tenía ya como siendo casi 100 años, ¿no? Tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara, ni tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que le creyó a Dios y se fortaleció dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Leas ese capítulo 4 de Romanos. Entonces, la respuesta de fe de Abraham fue una promesa de Dios. Y la respuesta de Abraham fue creerle. Usted y yo le hemos creído a Dios. Le hemos creído al Señor, que envió a su Hijo para que perdonara nuestros pecados. Esto hay que predicarlo toda la vida, porque hay mucha gente que creen que Jesús perdonó unos pecados sí y otros no. Necesitamos creerle al Señor. Y entonces, como nosotros le creímos al Señor, a Dios que mandó a Jesucristo su Hijo, nosotros somos justos. Somos justificados. Tenemos la mente de Cristo. Nosotros los justos, la oración del justo puede mucho, dice la Biblia. Nosotros los justos podemos hacer muchas obras para el Señor, porque le creemos al Señor. Le creemos al Señor. Pero Dios no se queda quieto. Dios trata estas cosas imposibles además con un pacto. Pasemos en el versículo 7. Abraham todavía tiene una dudita y quiere que el Señor le confirme más cosas, y le dijo en el versículo 7: yo soy Jehová, le dijo el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. En el versículo 8 responde Abraham y le dice: ¿en qué conoceré que he de heredar? Abraham todavía tiene cierta situacióncita. Él sabe que el Señor ya le dio una promesa, pero él quiere ver algo. Como Gedeón quería ver con el vellón aquel, que lo ponía en tierra seca y amanecía húmedo, lo ponía en tierra húmeda y amanecía seco. No hay ningún problema. Quería saber más. Y entonces Dios trata esa imposible, esa situación imposible de Abraham, la trata con un pacto. Aquí sí que entramos en otro tema bien delicado, los pactos. Entonces, en el versículo 9, Dios quiere complacer a Abraham y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino, 5 animales. Abraham sabía para qué eran estos animales.
Y Abraham efectivamente le trae esos animales al Señor. Y miren lo que dice la Biblia. Y tomó el verso 10, y tomó todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Pues las aves son muy pequeñas, un palomino y una tórtola para partirlas, pero los demás animales sí los partió a la mitad. Imagínese esa situación. Una cabra, entonces la parte de la cabeza allá y la otra parte de la cola aquí al otro lado, y aquí un camino. Imagínese eso. El carnero también y la becerra también. ¿Por qué el Señor manda hacer esto a Abraham? Abraham sabía exactamente lo que debía hacer con estos animales. En aquellos días los contratos se hacían así exactamente, partiendo sacrificios de animales y poniendo los cadáveres partidos uno enfrente del otro en el suelo. El simbolismo era muy claro, mis hermanos. Este era un pacto de sangre, era un pacto tan serio que se sellaba con sangre. Abraham podría ver que si uno fallaba en ese pacto, eso mismo le pasaba a la persona que se comprometía en ese pacto. Si uno fallaba, si uno fallaba en un pacto de esos, entonces lo que estaba queriendo decir era que quedaba partido, igual que un becerro, igual que una cabra, quedaba así partido, igualmente. Pactos de sangre. Venían los animales, las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Obviamente después tendremos una interpretación más adelante de qué significan esas aves de rapiña. Verso 13. Verso 12. A la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Se ha preguntado usted leyendo ese pasaje por qué sobrecogió un sueño a Abraham? Pues Dios no quiere que Abraham pase por el medio de esos animales, porque el pacto que va a hacer Dios es unilateral, lo va a hacer Dios con el hombre. Y el hombre cuando hace pactos de pronto falla. Dios que es eterno, Dios que es poderoso, Dios que es soberano, Dios nunca va a fallar en un pacto. Entonces le sobrecogió un sueño muy fuerte a Abraham. Y Abraham está esperando. Y viene el pacto. Al terminar el día, Dios todavía no había aparecido para caminar entre los pedazos de animal con Abraham. En el versículo 13 Dios todavía le da algunas advertencias de lo que va a pasar con el pueblo. Le dice que el pueblo que es descendiente de Abraham va a estar en tierra ajena, refiriéndose a Egipto, será esclava allí y será oprimida 400 años. Ya ustedes saben, eso está escrito, Dios lo profetizó y se lo dijo a Abraham. En el versículo 14 habla de que también la nación, Egipto, también será juzgada y que saldrán con gran riqueza. Ya después lo veremos en Éxodo. Pasemos al verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, es decir, por la nochecita, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Mis hermanos, lo que quiero explicarles en este día, en esta mañana, de que Dios con un pacto firma que tus imposibles serán posibles. Dios con un pacto firma que te puede remediar tu problema. Cuando ya está oscuro,
Abraham no ha pasado por entre los animales, porque Dios no quiere que pase a Abraham, le hizo coger un profundo sueño. Dios quiere pasar él solo. Y entonces en el verso 17 se ve un horno humeando. Dos cosas se ven: un horno humeando y una antorcha de fuego. Un horno humeando es el juicio de Dios. Una antorcha de fuego es la luz de Dios, la luz de Cristo, la palabra, que más tarde íbamos a recibir nosotros, y que solo la recibimos es cuando nosotros aceptamos el pacto de Dios. Hermanos, estos animales divididos significan muerte. Estos animales divididos significan cruz, significan la cruz de Cristo. Y Dios está diciendo que si nosotros no aceptamos la cruz de Cristo, si nosotros no morimos al pecado, si nosotros no nos acercamos a la cruz, nosotros no vamos a tener remedio para nuestros imposibles. Les dije que aquí había mucha tela que cortar y mucho trabajo que hacer. Que Dios me dé oportunidad para enseñarles y explicarles más de este capítulo. Pero por ahora se quedan que ese sacrificio de esos animales significa muerte. Si un cristiano no muere a su vida antigua, no tiene parte con Dios. Y Dios pasó en simbolismo de un horno humeando. Un horno siempre significa juicio, pero también de una antorcha de fuego, la luz que necesita este mundo. Solo se hace con un pacto. Hermanos, Dios no permitió que Adán pasara, porque Dios estaba comprometido a mandar a su hijo un día a que muriera en la cruz por nosotros. Y se consuma el pacto. Mientras Abraham estaba dormido, por lo menos adormitado, ve a Dios hacer algo increíble. Dios pasa entre las partes de los animales solo. Abraham mira desde afuera. El horno humeando y la antorcha de fuego. Otra cosita más. Se dan cuenta que Dios es el que pacta. Siempre ha sido así. Dios es el que hace los pactos, no el hombre con Dios. Yo no puedo pactar con Dios. Yo ya les he dicho esto en la iglesia y una y otra vez. Cuidadito con usted sacar no sé qué cosas, qué bienes, qué plata o qué cosa que tiene el Señor, y si usted entonces se convierte a mi hijo, entonces yo le doy esto. Esos pactos no sirven, hermano. Usted comprométase a vivir la vida cristiana con Dios, y apenas usted esté caminando con Dios, como que aceptó a Cristo, como que aceptó el pacto de Él, usted sencillamente desde ese punto de compromiso suyo con Dios, desde ese punto le pide la conversión de su hijo. Pero no se atreva a hacer pactos con Dios. Dios es el que hace pactos con los hombres, y ya dejó de hacer pactos. El último pacto lo hizo en la cruz. Ahí está el último pacto que Dios hizo. Usted le obedece, usted vive la vida cristiana, y Dios se encarga de esos imposibles suyos y míos. ¿Con qué imposibilidad está siendo confrontados ahora mismo? ¿Con qué imposibilidad? ¿Qué imposibles tienes ahora en tu vida? ¿Qué cosas se te han hecho imposibles? Tal vez has caído en una encrucijada espiritual y se te han agotado las salidas.
Tal vez hay un pecado con el cual no has podido y dices, esto es imposible, yo no soy capaz de librarme de esto. Tal vez tus hijos han rechazado y siguen rechazando a Jesús. Y ahora están menos abiertos a hablar del Evangelio. Y para ti se te ha convertido en un imposible. Y dices, ya no hay que hacer. Tal vez las tensiones de tu vida, y más en este tiempo, están empeorando. Y tal vez no ves una respuesta. Tal vez no ves una salida. Tal vez estamos enfrentando un año de dolor, con una enfermedad insoportable. Abraham ya llevaba 85 años de edad y hacía 10 años, a los 75, Dios le había dado una promesa: haré de ti una gran nación. Y ya llevaba 10 años. Estaba cursando el 10º año sin que viera ninguna respuesta a cómo iba a ser su descendencia. ¿Quién sabe cuántos años estás celebrando con tu problema? ¿Quién sabe? Este puede ser el 4º año de tu problema. Puede ser el 5º año de tu enfermedad, puede ser el 10º año de la incredulidad de tus hijos, puede ser el 12º año de la incredulidad de tu esposo, de tu esposa. ¿Con qué imposibles estás luchando? Tal vez existe un conflicto familiar que lleva años y no se ha resuelto. Dios te está hablando. Dios atiende tus imposibles, mis imposibles, cuando yo le creo. No se te olvide el versículo 6 de Génesis 15. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y Dios firmó un pacto, el pacto de la cruz. Esos dos versículos, con esos dos versículos que te quedes en este día, en esta semana, con esos dos versículos que te quede, de que Dios te ha dado una palabra para tus imposibles, y que Dios ha firmado un pacto para tus imposibles. Si Dios está contigo, ¿quién estará contra ti? Si Dios no escatimó entregar a su Hijo, ¿qué otra cosa no hará por ti, por mí, mi hermano? Ahora mismo le invito a que piense en esos imposibles: su salud, su familia inconversa, la soledad, la situación que lo ha agobiado, que parecen imposibles. Ahora mismo le invito que le ponga a Dios eso. Dios le habló a Abraham en visión, a nosotros nos sigue hablando, hoy nos habló. Oremos. Padre que estás en los cielos, hemos escuchado tu bendita palabra, amado Dios. Señor, trataste con los imposibles de Abraham, y nosotros que hemos leído la Biblia sabemos cómo cumpliste con él. Y en aquel tiempo, Señor, lo hiciste justo, lo llamaste justo, porque creyó. Para nosotros ser justos no necesitamos sino creer. Y si somos justos, Padre Santo, esa justicia que tú nos das no es por un momento, es eterna. Y con esa justicia, Padre Santo, logramos todo lo que necesitamos.
Ayúdanos, Padre Celestial, a santificarnos cada día y que podamos, Padre Celestial, entender ese pacto que tú hiciste con Abraham aquel día, pero simbolismo del pacto que hiciste de enviar a Jesús a que muriera por nuestros pecados. Ayúdanos a entender más Biblia y a ponerla por práctica, Señor. Y gracias por tratar, Señor, con nuestros imposibles. Ahora vemos que contigo todo es posible, Señor, en Cristo Jesús. Dios me los bendiga, mis hermanos. Vuelva, léase Génesis 15 y estamos hablando más de este capítulo precioso. Dios me los guarde.